Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno, hermano, muy bueno. Y eso no me cabe la menor duda. Así que le damos gracias a Dios. Igualmente le damos la bienvenida a esas personas hermosas que nos escuchan a través de Radio Tiempo 1200 AM y las que nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Que el Señor añada bendición a su palabra y a nuestras vidas. Amén. Así que acompáñenme hoy con la palabra. Vamos a leer el libro de Efesios 4, 23 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Yo esta semana, pues orando, cuando el pastor me dijo, predica este fin de semana, prepara un mensaje, obviamente pues me tuve que comunicar con el único que nos puede dar de ese mensaje, que es el Espíritu Santo. Amén. Y orando, pues Dios me dijo, como estamos en una continuidad de la corriente de la palabra, eh, desgrabar, grabar, yo he puesto el título de este mensaje: el inicio de mi nueva naturaleza. El inicio de mi nueva naturaleza. Y que Dios nos renueve en nuestras mentes el día de hoy. Amén. Yo comencé, o Dios comenzó a tratar conmigo, y era que pudiésemos experimentar en nuestra nueva naturaleza en Cristo. Fíjese algo que dice la palabra, que ahora estamos en Cristo, estamos en Él. Amén. Y esa nueva naturaleza la vamos a empezar a iniciar desde Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque, como les dije, estamos en Cristo. Y nosotros podamos observar, y el Señor me traía esto a colación, este pensamiento, y me dijo: Carolina, ¿qué pasa si estuvieras frente a un espejo? Hay una realidad presente, ¿verdad? La hay. Yo le dije: sí, Señor, claro que la hay. Lo que tú ves a tu alrededor es una realidad presente. Quizás cuando nosotros nos vemos ante un espejo físico, vemos una realidad presente en nuestras vidas, en el hombre externo. Pero también hay una verdad en nuestras vidas que es absoluta, no hay más nada, es absoluta. Y en nuestro hombre interior la podemos ver. ¿Con qué la podemos ver esa realidad absoluta o esa verdad absoluta, perdón? La podemos ver a través de la oración. Pero la oración, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Porque cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, entonces nosotros empezamos a tener una comunicación con Él, y Él, que es el que mora que en mí, pero yo vivo en Cristo, yo puedo ver esa palabra como un espejo a mi vida espiritual y a ese hombre interior. Amén. ¿Por qué hablo de vernos ante un espejo? Porque solo así vemos de manera externa. Por ejemplo, nos queda bien o nos queda mal, nos vemos en un espejo y a veces antes de salir, oye, estoy despeinada, ¿verdad? Este, o veo cómo me queda la ropa, oye, esto está como manchado aquí. ¿Por qué? Porque el espejo me refleja cómo estoy yo por fuera. Si yo tengo un traje roto, si, ay, no, esta ropa no me queda bien, o esta franela no me queda, la voy a cambiar. Y me vuelvo a ver en el espejo para ver cómo me veo. Entonces, cuando el Señor me traía a colación ese ejemplo de que muchas veces nosotros nos vemos es para observar ese lado externo, a ver si nos vemos bien o nos vemos mal, y a veces eso lo hacemos, pues tratamos de mejorar mucho nuestra apariencia personal, y eso es válido. Pero yo le decía: ajá, Señor, pero ¿por qué me muestras esto a través este ejemplo? Y el Señor me decía: te voy a dar otro ejemplo.
y me decía, nuestra alma se ve. Y yo le decía, ¿cómo así? Y usted se preguntará también, ¿cómo así? Y el Señor me dijo, ¿puedes ver el alma? Y yo me quedé pensando, y como hemos venido con una corriente de la palabra, y ahí es donde está la bendición de Dios para nuestras vidas, que podemos estar experimentando de ver nuestra alma. Y yo le dije, sí, Señor, sí se puede ver el alma. ¿Por qué? Porque el alma es el reflejo de lo que hay dentro, de nuestras emociones. Y nuestros ojos pueden ver eso. Yo puedo ver cuando una persona está triste, está contenta, está amargada, está brava, está quebrantada hasta de salud porque su semblante cambia, ¿verdad? Entonces tú te puedes dar cuenta de que tú puedes ver el estado emocional de esa persona. Y esa capacidad nos las dio Dios para ver el estado emocional de las personas. Entonces eso también podría ser un ejemplo de poder ver el alma y el alma nuestra. El alma nuestra refleja todo eso, ¿sí? ¿Por qué lo refleja? Porque cuando estábamos separados de Dios, quien guiaba nuestro vivir diario eran las emociones, el temperamento. Y eso lo grabamos extremadamente, que a veces nos cuesta desgrabarlo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque por muchos años así fue que vivimos, guiados por las emociones. Si algo me producía tristeza, pues me acongojaba, me derribaba. Si algo no me parecía bien, entonces tenía rabia, me daba molestia. Y eso era lo que nos determinaba para tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones que tomamos bajo las emociones o bajo nuestros temperamentos nos llevaron al fracaso. Entonces, cuando yo puedo ver todas estas cosas, digo, oye Señor, gracias porque ahora estamos en ti. Entonces, todas esas emociones van a reflejar nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar. Amén. Y otros lo van a ver. Así como usted se arregla para salir afuera, para sentirse bien, pero que otros lo vean, así pasa también con el alma, que es allí donde muchas veces tenemos que trabajar más porque en el espíritu ya Cristo solucionó eso. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo inicio de nuestra naturaleza? Pues que ella también se va a ver. Ella va a verse porque nosotros vamos a reflejar lo que experimentamos en particular, lo que experimentamos con Dios y en nuestra nueva hábitat, esa es la que vamos a mostrarle al mundo. Esa es la que vamos a exponer ante el mundo. Por eso es que mucha gente, cuando los trabajos, gracias a Dios, esto no es aquí, pero en los trabajos antes decía, pero ese es evangélico, pero no parece. ¿Por qué? Porque la gente te está viendo, Él es el espejo que te está viendo. Entonces, nosotros tenemos que ver que esas cosas, hermano, pueden también afectarnos. Y eso también hay que corregirlo. Así como queremos tener una buena apariencia, pues también tenemos que corregir eso espiritual. La palabra dice que nosotros debemos de desgravar, eso es lo que nos enseña el movimiento de vida, desgravar toda la vieja naturaleza, esa vieja naturaleza para grabar la nueva naturaleza. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. Míralo tan tremendo lo que dice el Señor en esta palabra. De modo que si alguno está en Cristo, no lo digo yo, no lo dicen los predicadores, lo dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, ¿sí? Entonces, hay algo grande y maravilloso en este pasaje, en este pensamiento de Dios para nosotros y que nos va a ayudar a reflejar
esa nueva naturaleza en Cristo. Ya Dios nos está diciendo a través de la palabra, hey, hey, ya eso es viejo, pasó. He aquí, yo te pongo cosas nuevas. Amén. Entonces, antes de estar en Cristo, nuestra vieja naturaleza estaba bajo quién? Estaba bajo la potestad del príncipe de este mundo, como dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida. ¿Quién nos vino a dar vida? Dios, Cristo. Nos vino a dar vida a nosotros. Pero ¿cómo estábamos en esa vieja naturaleza? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y a veces esos delitos y esos pecados se quieren reflejar nuevamente en nosotros, pero ya nosotros no estamos en esa vieja criatura. Ya nosotros, Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros. Y por eso es importante que desgrabemos y grabemos la palabra de Dios. Amén. O sea, el Evangelio. Entonces, es maravilloso poder reflejar esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Antes de estar en Cristo, pues no teníamos más nada que lo que grabamos, porque grabamos muchas cosas incorrectas y que todavía a veces florecen. A esa la llamamos, según la Biblia, tinieblas. Pero Dios, que es bueno, nos envió a Cristo para que estemos en Cristo. Entonces, cuando el Padre nos ve a través de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y eso es importante que usted lo subraye en su memoria y entienda que solo en Cristo es que suceden las cosas en nuestras vidas. Amén. Así que le doy gracias a Dios porque realmente Él vino a nosotros. Primer punto, aquellos que hacen bosquejo. Nuestro nuevo intimar con Dios. Uno del uno. Nosotros no podemos seguir, hermanos, siendo guiados por los sentidos, ni por los prejuicios, ni por las emociones, porque seremos nuevamente engañados por Satanás. Y muchas veces somos engañados por Satanás. A veces concebimos pensamientos incorrectos en nuestra mente. Y yo les voy a dar un ejemplo de una tontería, que para mí era tontería, pero Dios siempre tiene una enseñanza en todo, en todas las cosas. El fin de semana, y se lo comentaba a la gente que le doy eh, discipulado el día jueves, y yo le decía, en estos días tenía mucha acidez. A mí me quitaron los inhibidores. Y la doctora me dijo, no quiero que lo tomes más, porque eso te puede hacer daño. Y toma antiácidos cuando sientas que es demasiado fuerte. Cuando yo viajé a España, yo conseguí unos antiácidos muy buenos y me traje una caja. Pero yo pensé el pensamiento humano que la había metido en una bolsa. Y en la noche empiezo a sentir la acidez. Y yo no voy a tener que tomarme un antiácido. No aguanto la acidez. Y empiezo a buscar esa bolsa. Resulta ser que en mi pensamiento que estaban en una bolsa. Y a veces nos pasa eso, que tenemos prejuicios, que pensamos lo que es incorrecto. Y por eso les digo, quizás es una tontería, pero Dios quería enseñarme algo. Y yo me acuesto y digo, bueno, tomaré agua. Y empecé a tomar agua y empecé a tomar agua hasta que me quedé dormida. En la mañana empiezo a buscar nuevamente, ¿pero dónde están? ¿Pero dónde están? Como loca. Yo, ¿pero dónde están? ¿Dónde los puse? No los veía. Bajé a la cocina, empecé a sacar todo, no lo veía. Yo, bueno, y entonces, ¿los traje o no los traje? ¿Se perdieron o qué? Y bueno, voy al baño y me quedo así como pensando. Y en toda mi cara estaba la caja de los antiácidos. ¿Qué sucedió ahí? Que yo pensaba, preconcebía que estaban en una bolsa y eso era lo que yo buscaba. Pero resulta que no estaban en una bolsa, estaban en una caja. Y a veces nosotros tenemos pensamientos incorrectos y nos hacemos prejuicios y ahí fracasamos. Yo fracasé en la noche, no me lo pude tomar. Entonces, Dios me dijo, ¿te das cuenta que a veces pensamos lo que no es? ¿Por qué? Porque nos hacemos
prejuicios y los prejuicios pueden estar errados, o mejor dicho, siempre, casi siempre están errados. ¿Por qué? Porque vienen de nuestra vieja naturaleza. Si yo hubiese orado, yo estoy segura que el Espíritu Santo enseguida me hubiese traído la respuesta. Lo sé, porque Él, aún en esas pequeñeces, tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces yo le daba gracias a Dios porque yo dije, es verdad, Señor, qué maravilloso es poder tenerte a ti y reflejar en todas las áreas de nuestras vidas esa nueva naturaleza en Cristo. Porque hoy reconozco y veo, cuando veo hacia atrás, veo dónde estaba, en delitos, en pecados, pero hoy, ahora estoy en ti y a través de ti el Dios Padre me mira. Y eso es maravilloso para uno seguir adelante. Amén. Entonces, ¿qué pasó con el hombre original? Si ahí vamos viendo, el hombre original caminaba con el Señor, caminaba con Dios en el Edén, paseaba con Dios en el Edén. Dios hablaba con él todos los días y él con Dios. Y era maravilloso, pero un día decidió escuchar una voz incorrecta en su vida. Y ese día que escuchó la voz incorrecta, ese día apagó la luz de su corazón, que era Dios, porque se separó de él, se separó y hubo oscuridad en su corazón. Ya no pudo ver más a Dios, ya no pudo estar más con Dios. Y eso le trajo consecuencias, grandes consecuencias. Entonces, el estar con Cristo, en Cristo, eso recrea nuestra nueva naturaleza. Eso recrea nuestro nuevo caminar en Dios. Tiene que haber diferencia. Tenemos que reflejar realmente lo que estamos conociendo, porque conociendo lo vamos a experimentar, lo vamos a vivir y viviendo lo vamos a disfrutar y al disfrutarlo lo voy a poder compartir con otros. Entonces, el estar en intimar con Dios, intimar es tener una relación estrecha de tú a tú. Yo soy la antena, tú eres el que me mandas el mensaje, yo lo recibo y yo lo comparto con otro. Por eso, en el movimiento de vida, hablamos de ser antenas, pero la antena es la que recibe todo lo que Dios quiere para que nosotros la ejecutemos en la tierra. Amén. Y nos podamos comunicar. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Hablándole. Ya el Hijo rasgó el velo que nos tenía separado. Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino por cuanto estaban dispersos, estaban fuera de lugar. Yo soy el camino que los va a llevar al Padre, pero yo soy también la verdad, porque no hay verdad en Satanás. En Satanás no hay verdad, pero en Dios, en Cristo Jesús, que es la verdad, Él. Y muertos, y la vida, porque estábamos muertos espiritualmente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, pero yo también soy la vida. Y estaban muertos, estaban separados de mí. Adán cerró el corazón, pero yo vengo para que ustedes lo abran nuevamente y anden conmigo en todos los caminos. Amén. Entonces, esto es un deleite que nos da Dios para que nosotros tengamos esa nueva naturaleza siendo recreada. Le doy gracias a Dios porque realmente Cristo vino a hacer la obra total en nosotros. Segundo punto, hay una sola cosa que nos comunica siempre con Dios y nos da la fuerza espiritual. ¿Para qué? Para iniciar nuestra nueva naturaleza. Y esa nueva herramienta y esa nueva estrategia que Dios nos da
después que conocemos al Señor y Él pasa a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo, es la oración. ¿Y saben algo? Muchas veces no nos comunicamos con Dios porque seguimos tomando decisiones a través de las emociones y de esa vieja naturaleza. Y mientras nosotros sigamos así, nosotros vamos a seguir fallando y vamos a seguir fracasando. Las emociones van a tomar lugar y no va a tomar lugar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando dirigir por eso, por la rabia, si agarramos una rabia, por una molestia, si agarramos una molestia, por tristezas, por dolor. Y usted dirá, pero es humano. Claro, fue lo que grabamos. Fue lo que grabamos cuando estábamos separados de Dios. Eso era lo que nos manejaba la vida, las emociones, el asiento. ¿Y están mal las emociones? No, pero debemos canalizarla en Dios, porque las emociones es un auxiliar que Dios nos dejó, ¿sí? Entonces, no son malas. Es como las redes sociales. ¿Todas las redes sociales son malas? No, pero ¿cómo las estás manejando? ¿La estás manejando de manera correcta o estás haciendo de ella un instrumento del diablo? Ponte a reflexionar, pero también ponte a reflexionar. Hey, tienes el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tienes el árbol de la vida y de la muerte. Yo quiero que vivas, dice Dios. Pero si tú decides morir, porque no nos hizo marionetas, nos hizo gente pensante, porque se abrió el conocimiento. Y el conocimiento que nos trajo, o que Adán hizo, fue que ahora conociéramos entre el bien y el mal. Pero el bien es Dios y el mal es Satanás. Y por ahí he escuchado que dicen, ¿de qué bando eres? ¿Eres el bando de Dios o estás en el bando de Satanás todavía? Entonces, ¿cómo vas a iniciar tu nueva naturaleza? ¿Cómo? Entonces, la oración es la que nos da la fuerza espiritual. Muchas veces vemos gente que no viene a la iglesia, que no hace el entrenamiento, pero nosotros no que la sabemos toda, no, 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 el que la sabe toda es Dios, pero un poquito de conocimiento de esa palabra maravillosa nos ha enseñado que le falta fuerza espiritual. Solamente le faltan fuerza espiritual, porque si tuvieran fuerza espiritual, hermano, miren, créanme que usted empezara con una naturaleza maravillosa. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Otra de las cosas que hace la oración es que nos ayuda a que nuestro cerebro descanse. Amén. Nuestro cerebro descansa. ¿Por qué? Porque tenemos el descanso que es hablar con Dios. Él tiene la verdad absoluta. Él es soberano. Amén. Él tiene el control de todas las cosas. Él me dice a mí en su palabra, no te afanes por nada. ¿Por qué? Por esto, no, por nada. Pon tus peticiones delante de mí. Pero mis peticiones no puede ser lo que yo necesito porque también Él sabe de que yo tengo necesidad y sabe de que tú tienes necesidad. Entonces, ¿qué oro? Para que mi voluntad se cumpla en ti. Y mi voluntad es buena, perfecta y agradable. Amén. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo empiezo a editar lo incorrecto y a programar lo correcto. Desgrabo lo viejo, grabo lo nuevo, ya que de continuo tenemos un cerebro que grabó cosas incorrectas en nuestras vidas. Pero esas cosas incorrectas las debemos de procesar, hermanos, porque si procesamos lo incorrecto, eso es ejecución y nosotros vamos a fracasar en eso. Es como la tecnología, lo llamamos error en el procesamiento, ¿cierto? Los que manejan sus computadoras. Pero si hay un error en el procesamiento, ¿qué pasa? Ejecutamos y fracasamos en la información. Damos una información errada. Entonces, es por eso que debemos buscar la fuente verdadera, la fuente correcta para iniciar nuestra nueva naturaleza. Y ese es Dios.
y solo el evangelio y la comunicación con esa fuente correcta de continuo, estaremos grabando nueva información al cerebro. Amén. Y esa palabra nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, que yo los haré descansar. Yo no sé cuántos están trabajados y cansados el día de hoy, pero déjame decirte que Cristo te quiere hacer descansar tu cerebro, te quiere dar fuerza espiritual para que tú sigas adelante. Pero la única manera que yo voy a agarrar esa fuerza espiritual es hablando con Él. Es como cuando usted le interesa hablar con alguien, usted le llama por teléfono. Cuando usted se quiere comunicar con una persona porque usted siente que le agrada, que le nutre, que la ayuda, usted va a querer hablar con esa persona. Bueno, déjeme decirle que esa persona especial es Dios. Él no se equivoca cuando lo aconseja. Él no se equivoca cuando lo guía. Él no se equivoca cuando lo dirige, porque Él conoce todo. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, porque Él ya anduvo allí. Amén. Y ya anduvo en nuestro futuro. Y si nosotros hacemos conforme en lo que la palabra dice, todo nos va a salir bien. No algunas cosas, todo. Cuando usted va a un sitio, a un psicólogo, a un psiquiatra, a pedir un consejo, si usted hace lo que ese psiquiatra le dice cómo debe tomar o qué debe hacer, y usted lo hace, usted se va a empezar a sentir bien físicamente. Pero las emociones, yo estoy segura que las emociones hay que ponérselas a Dios, porque Él es el dueño. Él me va a decir, epa, epa, las emociones te las di como un auxiliar, no para que dirijan tu vida la dirijo yo y vas a salir en victoria. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros estamos diciendo entrenen, entrenen? ¿Por qué a veces repetimos tanto camino de salvación? Hermano, porque ahí está la razón original del hombre, del problema espiritual del hombre. Cuando tú conoces el problema, la raíz espiritual y qué ocasionó eso y qué consecuencias te trae eso, tú vas a empezar a darle un reinicio a ese procesamiento y te vas a decir, ah, stop, voy a escuchar lo que dice Dios, porque Dios, Cristo, rasgó el velo y ahora yo tengo acceso gratuito, lleno de gracias para hablar con mi Creador. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué oración debemos tener? Pregúntese, ¿qué oración debo tener? Marcos 3:14, los que tienen la Biblia. Y designó o llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pero ¿qué vas a predicar si no te comunicas con él? ¿Qué vas a predicar si no lo conoces? ¿Cómo yo puedo hablar bien de alguien si no la conozco? ¿Cómo puedo yo recomendar a alguien a un trabajo si no sé? Me puedo equivocar. Pero cuando yo entiendo lo más importante, uno, predicar el evangelio, pero dos, que me llama la atención este versículo, es que dice que Dios nos llamó, pero ¿para qué? Para estar siempre con nosotros. Para eso nos llamó. Epa, Dante, llamé para que estuvieras conmigo. Epa, Anaceli, te llamé para que estuvieras conmigo. Pastor Andrés, para que estuvieras conmigo, es para que estemos con Dios, hermano. Él es nuestra mejor hábitat. Él es la hábitat que necesitamos para seguir viviendo, para seguir caminando con Él. Es esa hábitat, hermano, que necesitamos y Él nos las está ofreciendo gratuitamente. Yo los llamé para andar con ustedes. Qué maravilloso es poder entender eso de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener una respuesta a través de esto. ¿Qué es la respuesta que debemos tener? Hacer una oración para disfrutar a Cristo. Ya déjese de llevar por sus emociones, va a fracasar, va a fallar. Hermano, no haga lo que los hombres hacen, hagan lo que Dios hace. Por Dios, yo puedo entender. A veces hay personas, no, fulanita no hizo esto, yo tampoco lo hago. Epa, pero
Tú estás para agradarle a fulanita, para seguir la corriente de fulanita o para hacerle para tu Salvador. ¿Por qué haces las cosas? ¿Para el hombre o para Dios? ¿Por qué a veces te enluchas? Si es para Dios, hazlo con gozo y con alegría, porque de Él viene el gozo. Amén. Y no veas a los hombres, ve a Dios por encima de los hombres y vas a poder hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ya, crece, madura, aliméntate de la palabra, porque en ella hay respuesta de vida. ¿Pero cómo? Hablando con Dios, orando. Hola Dios, ¿cómo estás? Él conoce tu corazón. Él lo conoce. Mira, antes que tú abras la boca, ya él sabe lo que le vas a decir. Porque lo conoce, pero él necesita que tú te conozcas, que tú te escuches, que tú digas, wow, mira lo que hay en mi corazón. Yo no sé a usted, a mí me ha pasado, que a veces ha tenido cosas que no están bien. Y yo a solas con él, como yo sé que él no va a chismearle a nadie, yo paso y hablo con él. Epa, Dios, yo le digo, mira, me vi esta tiniebla, ¿vale? Esa tiniebla que grabé en el mundo y que Satanás la está pullando para que salga. Ayúdame. Señor, ayúdame a no ser mi voluntad, sino a ser la tuya. Porque si hago mi voluntad voy a fracasar, pero si hago la tuya voy a salir en victoria. Señor, que yo no vea a los que están a mi lado y a mi izquierda, que yo vea para el cielo, que yo vea dónde estás tú, que yo vea dentro de mí, Espíritu Santo, tú estás conmigo, yo no estoy sola, tú me puedes guiar, tú me puedes dirigir. Pero mientras nosotros hagamos las cosas, porque otros marquen nuestro hacer o no hacer, estamos fracasando. Y estamos fracasando es ante Dios, no ante los hombres, porque como ellos están igual, no les importa. Amén. Entonces, ojo con eso, porque la única manera que tú puedes tener una relación con Dios, intimar con Dios, es cuando tú entras y hablas con Él. Cuando tú oras. Ojo, no le pides nada tuyo. Él sabe que tienes necesidades y Él las va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Amén. A través de la oración, ¿sabes qué más conseguimos? La sanidad. Porque cuando nosotros oramos con la palabra, Él nos recuerda Isaías 53. Hey, yo me hice llaga, me rasgaron mis espaldas, pero para llevar tus dolencias y tus heridas en mi espalda y tú seas sanado. Amén. Pero ¿qué pasa? Porque no soy sana si tú dices, porque no le estás creyendo de corazón. Y te recuerdo que Él ve lo que está en tu corazón. Amén. No te lo metas como un cliché. No te lo metas yo, puedo, ay, no puedo. No puedo. No, déjalo que Él obre. Tú confía. Amén. Confía. Él venció al mundo. Amén. Así que es importante que nosotros entendamos y disfrutemos esa nueva oración con Cristo. Es un disfrute, hermano. Hablar con Dios, tienes que verlo como un disfrute. Wow, Señor, yo cuando pequeña no tenía el Señor, pero hoy entiendo. Me encantaban las películas de Semana Santa, la pasión de Cristo, aquello. Yo lo veía y nos íbamos para la playa de vacaciones. Y yo, ya va, no se ha terminado la película. Pero muchacha, todos los años ve esa película. Porque sentía que ya Dios estaba tratando conmigo. Porque Él obra por sendas que uno no sabe, pero Él está obrando. Amén. Yo recuerdo que cuando mi papá llegaba borracho a la casa, él siempre llegaba formando líos, formando problemas, gritando. Párense, que traen unos amigos para que me sirvan. 2 de la mañana. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y a las 6 hay que pararse para ir para el colegio, para ir para el liceo. ¿Y sabes algo que sentí en mi espíritu? Y hoy recuerdo que esa almohada donde mi cabeza reposaba, yo decía, son tus piernas. Sóbame mi cabeza. Quiero sentir esa paz que solo Cristo es el que da. Y por eso digo, no dejes que nadie te robe la paz, porque la paz está en Cristo y tú estás en Cristo y no debes dejarte robar esa paz. Disfrútalo, disfrútalo.
Él estará siempre con nosotros, siempre. Por eso Él es el verdadero profeta, sacerdote y rey. Jesús, el Salvador, pero cumplió tres oficios grandes y maravillosos para dar las bendiciones a la iglesia, para dar las bendiciones a la humanidad. Hizo de Cristo profeta, sacerdote y rey y cumplió todos esos tres oficios a la cabalidad, para que ahora, a través de esos tres oficios, usted también pueda disfrutar de las bendiciones. Así que le doy gracias a Dios porque cuando oramos podemos disfrutar de las bendiciones que aumentan cada día en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando usted mire, quiero que sepa, nosotros salimos el jueves. Ya va, que las ganas de llorar se me quedaron como ataduras. Ay, ya eso pasó, Satanás. Lo que quiero decir con ese ejemplo, que no teniendo a Dios como lo tengo ahora, yo iba a la almohada y me hacía en mi mente que eran las piernas del Señor y yo sentía paz. Ahora que sé quién es y que lo tengo, ahora tengo paz porque me va a robar la paz cualquier cosa, cualquier persona, cualquier circunstancia. ¿Por qué me la va a robar? Me la roba es porque estoy en las emociones. Pero si yo estoy en Cristo, no me la tiene que robar porque Él es la paz. Él es la paz. Él, Cristo es la paz. Amén. Entonces, una de las cosas que les quería comentar, que el jueves cuando salimos a evangelizar, fuimos a evangelismo, como dice ese poco de muchachita, fuimos a evangelizar. Cuando tú miras a las personas, cuando tú ves el campo, porque tú lo puedes observar, porque tú ahora tienes cómo ver a través del espejo de la palabra cómo está la condición de las personas. Están muertos, están separados de Dios, ¿verdad? Vemos cómo Satanás obra en ellos, en esas personas. ¿Y saben algo? Ellos no pueden hallar el verdadero camino. No lo van a hallar por sus propias fuerzas. No lo van a hallar si tú y yo no le predicamos de Cristo. Si el Espíritu los convence, ese es trabajo del Espíritu. Pero tú y yo estamos llamados, como dice el Señor en el versículo que acabamos de leer, yo los he llamado para estar con ustedes, pero para que prediquen el evangelio, ¿ok? Entonces, cuando yo entiendo esa verdad y pudimos observar muchas cosas espirituales que se movían, ellos nunca van a poder conseguir ese camino correcto. Hay que hablarles de ese camino correcto, de ese camino de Juan 14:6, de ese Mateo 16:16. Hay que hablarles al Señor, del Señor. Amén. Entonces, el movimiento de vida nos dice que debemos orar aunque sea 5 minutos, 5 minutos todos los días y programar nuestro cerebro. Cuando nos comunicamos con Dios en oración, con la palabra, porque la palabra es la que te trae respuestas a tu vida, ¿sí? La palabra. ¿Y sabes quién te va a hacer conocer de Cristo? El Espíritu Santo que mora en ti y Él te va a traer a memoria la palabra que necesitas. Entonces, es por eso que Él vino como ese verdadero profeta, sacerdote y rey. Así recibiremos la llenura del Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que es estar lleno del Espíritu Santo? Es poder ver lo espiritual, es poder sentir la presencia de Dios en tu vida, es poder sentir que esas emociones, que ese temperamento están sujetos al Espíritu Santo, a la voluntad del Espíritu Santo. El 2 del punto 1 dice, Hechos 1:3, el reino de Dios se establecerá. No sé cuántos de ustedes reconocen o se acuerdan de la palabra cuando el Señor llegaba a algún lugar y decía, el reino de Dios se acercaba a vosotros. El reino de Dios está con ustedes. Bueno, ese reino de Dios está con nosotros. Y ese es Cristo. Y nosotros debemos establecer ese reino de Dios. Por eso es que Él les hablaba a los apóstoles en el libro de los Hechos. Les habló por 40 días y les habló solamente del reino de los cielos. Establezcan el reino de los cielos en su vida y establezcan el reino de los cielos en el lugar donde ustedes se encuentren. Amén. También tenemos Hechos 1:8, que es el punto 3 del 1. ¿Y sabes qué va a llegar? Un gran poder para recrear todo en tu vida. Todo lo va a recrear, todo, absolutamente todo.
porque no ves que todo se lo vas a preguntar a Él. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era siempre guiado por el Espíritu Santo. ¿Y el apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo? Sí. ¿Y usted? Entonces va a ser guiado por Dios. Amén. Así que, ¿para qué somos guiados? Para ser salvos. ¿Y salvos de qué? Del pecado, de la muerte y de la condenación, donde Satanás tiene a mucha gente todavía. Pero ya no usted, usted está salvo. Amén. Dios, del punto, vamos al punto 2, disfruta la oración con estas bendiciones. ¿Cómo las voy a disfrutar? Te voy a dar el tips para cuando ores, ora con estas bendiciones. Punto 1 del 2. Dios nos dijo que recibiríamos poder, pero también la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no quieres salir de ese lugar. Tú no quieres salir de esa compañía. Tú no quieres salir de esa atmósfera tan hermosa. No lo quieres hacer. ¿Sabes? Porque sientes, wow, algo tan maravilloso que este mundo no te da. ¿Sí? Dios nos dio esas dos grandes bendiciones y quiero leérselas el día de hoy. Dos grandes bendiciones. Uno, nos dio identidad. No pierdas tu identidad por nada. Dios te la dio. Ten identidad, tú eres imagen a Él. Génesis 1:26. En Primera de Corintios 3:16 dice, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Amén. Y Juan 14:16 al 17 nos dice que ese mismo Espíritu Santo nos va a estar guiando. Y el Hechos 1:8 nos dice, y nos dará la llenura de Él en nuestra restauración. Solo allí vamos a ser restaurados. Solo allí comienza e inicia nuestra nueva naturaleza. ¿No ves que estoy conversando con el creador de todas las cosas? Aún de mí estoy conversando con el que me creó a mí, el que me formó en el vientre de mi madre. Y así lo hizo con la humanidad. Somos la creación más preciosa de Dios. Es tanto que nos hizo a su imagen y a su semejanza. No perdamos esa visión, hermanos. Amén. El 2 del 2 nos dio la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Sabías tú por qué somos hijos de Él? ¿Por qué nos dio esa potestad? Porque Él es hijo de Dios. Y como estamos en Cristo, cuando Dios ve a su hijo, nos ve a nosotros. Dios, yo también soy hija, yo también soy hijo, yo también soy hija, porque estamos en Cristo. Entonces, cuando Dios nos ve también como sus hijos. Por eso Cristo nos dio la potestad, como estamos en Él. Bueno, como yo soy hijo, ustedes también son hijos. Señores, yo también soy hijo. Y ya no es el unigénito, sino el primogénito de todos. Amén. Entonces, wow, qué bonito. ¿Qué otra cosa nos dio Dios? 1:2 de ese punto 2 que estamos leyendo ahorita. Cuando oramos, todas las fuerzas de Satanás son quebrantadas. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, ¿sí? Pero pastora, todas las fuerzas de Satanás son quebrantadas. Todas, ¿sí? 2, Dios abre las puertas del cielo. Las abre. Y dice la Biblia que su trono es nuestro respaldo y que Él enviará ángeles a nuestro favor, que donde quiera que estemos y donde quiera que llevemos el Evangelio, su trono nos va a respaldar y que los ángeles también nos van a respaldar. Entonces nosotros vamos súper seguros de que Dios está haciendo la obra de salvadora en otros campos. Amén. Entonces es importante entender esto. Y también cuando nosotros vayamos en el lugar que estemos, como nosotros tenemos establecido el reino de Dios en nuestras vidas, también lo vamos a establecer en los campos donde vayamos. ¿Sabes por qué? Porque está en ti. Y eso lo vas a establecer en otros campos. Y lo último de ese punto, que podamos encontrar al discípulo que se encuentra oculto. Solo a través de la oración, Dios nos va a guiar por ese discípulo que se encuentra oculto, porque ese discípulo es importante. ¿Sabes algo? Cuando él vio a Pablo, Saulo de Tarso, mataba cristianos, hacía todo lo que hacía y usted y yo lo conocemos la historia de Saulo, pero sabía Dios
Sabía Jesús que por eso es que se le apareció y le dijo, ¿qué tienes contra mí? Te estás matando a mi iglesia y ella es mi cuerpo. ¿Qué tienes contra mí? Pero sabes, eres importante en el reino. Y de allí Saulo pasó a ser Pablo. Y Pablo empezó a predicar el evangelio con denuedo, con poder, porque el Espíritu Santo lo seguía. Si usted y yo levantamos ese discípulo oculto, Dios lo levanta, pero Dios no los muestra. Nosotros tenemos que enfocarnos en Él, en darle el evangelio. ¿Para qué? Para que Dios lo saque y lo lleve a predicar en otros lugares, en las naciones, en las 237, en las 5000 tribus, o donde quiera que vaya, en la región. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo, porque ellos, sin Cristo, su destino es el infierno, hermanos. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Amén. Ahora, si nosotros siempre oramos con esas bendiciones, gracias Señor porque soy tu hija. Gracias Señor porque tengo la llenura del Espíritu Santo. Gracias porque todos los días, Señor, tú me guías con tu Espíritu Santo. Él nos va a dar grandes bendiciones. Señor, yo oro con la autoridad que tú me has dado. Ninguna fuerza del enemigo podrá contra nosotros. Hollaremos serpientes y escorpiones y a nosotros nada nos pasará. Señor, tú tienes el control de esta situación. ¿Cuántas cosas nosotros hemos visto respuesta a través de la oración, a través de hablar con Dios, a través de la guía? Entonces, qué importante es poder tener esa identidad clara en nuestras vidas y que nadie te quite esa identidad. Nadie. Esa identidad te la dio fue Dios. No te la dieron los hombres. Tú a quien le sirves es a Dios. Mire, lo más importante que nos han enseñado a nosotros en el movimiento de vida es el evangelio. Y si yo tengo que sufrir por causa del evangelio, vergüenza, dificultad, señalamiento, no me importa si el evangelio es el que va a prevalecer. Amén. Entonces, eso es lo más importante. No ver lo que el mundo te enseña. Así que vamos con el tercer punto. La oración para superar el mundo. La oración para superar el mundo. ¿Y cómo lo vamos a superar? Orando naturalmente, como yo hablo con alguno de ustedes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo hablo con alguno de ustedes. Normal, natural. Así quiere Dios que hablemos con Él. Normal, natural, pero con su palabra. Amén. Uno, los no creyentes, los que no están en Cristo, ¿cómo están? Juan 8:44. Son hijos del diablo, no porque nosotros le vamos a ir a decir, hijos del diablo, no, son hijos del diablo porque no tienen a Cristo, porque los que tienen a Cristo son hijos de Dios, Juan 1:12, amén. Pero ellos no saben que son hijos del diablo, solo que nosotros debemos ver las cosas de manera correcta y diagnosticar ese campo. En 2 Corintios 4, del 4 al 5, dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo. Y como él anda en este mundo, así anda la gente, hurtando, robando, mintiendo, envidiando, haciendo que otros se tropiecen, compitiendo entre ellos. Si te pueden sacar los ojos, te los sacan. Así anda el mundo, porque están haciendo los deseos de vuestro padre. ¿Y quién era ese padre? Satanás. Entonces, ellos andan haciendo esas obras. Así que esto me hace acordar un testimonio rápidamente, se los quiero comentar, porque es ver cómo los hijos del diablo son tramposos, son estafadores, son mentirosos. Mi hija Caroline, y quiero poner este ejemplo, porque realmente veo el plan de Dios. Y cuando yo veo el plan de Dios, yo digo, wow, 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 Señor, una vez más estoy en lo correcto. Mi hija mandó a arreglar su carro. Por mucho tiempo ella estuvo reuniendo con su esposo un dinero para poder hacer eso. Y se lo llevó a un hijo del diablo. No tiene otro nombre, hermano. Lo tiene. De paso santero. Pero un hijo del diablo. Pero como lo conocen de tiempo, yo, ay, a mí no me gusta ese muchacho, no me gusta, le digo yo. Pero bueno, vayan. Bueno, todo
Ella le dio el dinero a él para que le compraran todos lo que necesitaba el carro, y el hombre lo que hizo fue estafarla. Pero Dios tiene el control de todo, ¿sabes? De todas las cosas. Por eso es que esto es plataforma, el evangelio es plataforma para ganarse ese campo que ya Dios tiene preparado de Hechos 13:48. Porque Dios es el que prepara el campo, hermano, para ser salvos. Me dice mi yerno, Kelvin, que fue al supermercado y cuando salió se consiguió un carro igualito al de él, igualito. Y lo vio tan bonito que se le acercó al chofer y le dijo, oye, qué bonito tienes tu carro. Y él no vale, ese es un mecánico que me lo tiene al punto. Y él sí, sí, vale, porque es que el mío, que es igual al tuyo, tiene este problema y esta falla y no se le termina de quitar. Ya lo llevé a un mecánico, pero oye, no consigue la falla. Toma, chico, llámate a ese mecánico. Ese es bueno. Entonces Kelvin dice, bueno, siguió con la persona, ¿no? Es que mira, a veces somos tan tercos que no oramos. Y, y bueno, al final de la historia, para hacérselas resumidas, porque quiero glorificar a Dios a través de este testimonio y que usted vea que no todo lo que sucede en nuestras vidas es malo, porque no es malo, son plataformas y así lo tiene que ver, que a través de las diferentes situaciones que usted viva, véala como una plataforma para el evangelio. Amén. Vean las cosas como que son, como que si no fuesen, así las ve Dios y ahorita se los voy a decir. ¿Qué pasa? Que llamaron al hombre, pastor Anaceli, lo llamaron y él dijo: "Tráeme el carro", y se lo llevó. Y el hombre empezó a probar el carro, y empezó a probar el carro, y ellos ahí hablando con él, le llevaron cafecito, le llevaron refresquito, y hablando con él, y hablando de Dios, porque ¿de qué habla un cristiano si no es lo que tiene en el corazón? Y hablando de Dios, y el hombre le dijo y ella le dijo: "Bueno, ¿cuánto es la revisión?". "No vale, ustedes me cayeron súper chévere". Esa es la gracia, que no nos abandona. "No vale, me cayeron súper chévere, yo no te voy a cobrar eso". Chévere, pues. Y los días vuelve otra vez la tembladera del carro y lo llama: "Y tráeme el carro para acá". Bueno, hermano, para hacerles corto el cuento, ese muchacho le dijo: "No te voy a entregar tu carro hasta que no te lo deje al pelo, como te dijeron. Segundo, mamita, te estafaron, porque todo lo que tiene el carro es viejo, no es nuevo. Te quitaron el dinero". Caroline, que le doy gracias a Dios por su vida, porque aunque a nosotros nos faltan muchas cosas por cambiar, y eso lo va a hacer Cristo, ella es una muchacha que ama a Dios. Y donde ella donde va, ella proclama a Dios, a Jesús, el Cristo. Y le dijo: "Ven acá, chico, llama a tu asistente, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios te dé la guía a través de su Espíritu Santo". ¿Sabías, fulanito, que Dios nos puede dar la guía? No, bueno, sí, Caroline. Entonces vamos a orar y Dios te va a dar la guía. Señor, pongo estas dos personas en tu presencia. Primero, para que los salves en tu plan perfecto y ellos conozcan de Cristo. Y segundo, para que tú lo guíes en todo ese trabajo y esa capacidad que tú le has dado para ejecutar las cosas. Porque el hombre le mandaba video de todo lo que le hacía al carro. No todo el mundo te hace eso. Le mandaba video. Es una persona honesta. Pero ¿qué le falta? Cristo. Y Dios los llevó a ellos para allá para predicarle el evangelio a ese muchacho. Y ese carro va a quedar al pelo. Yo lo sé. Porque aunque Dios no ve lo material, porque Dios lo que quiere es que nosotros veamos su voluntad y hagamos su voluntad, que es lo más importante para Dios, es lo que Él va a hacer en nuestras vidas. ¿Cómo más está el mundo? El mundo está bajo lo incorrecto. Buscan ídolos, eso lo podemos llamar idolatría. Buscan las religiones. En las religiones no está Cristo, en las religiones hay sometimiento. Camine de aquí a la basílica, póngase unas chapas en las rodillas y usted verá que Dios le va a responder su petición. Falso. Hubo un solo sacrificio y bastó para siempre. El de Cristo, no hay otro.
Por eso Cristo no se maneja a través de las religiones. Cristo no es una religión. Cristo es un intimar, una relación de tú a tú. Yo no lo veo, pero yo sé que Él está. Amén. No es por vista, es por fe. Y la fe también te la da Dios. Amén. Punto 3 del 3. Mateo 11:28. Hermanos, la gente, si no llega a Cristo, va a seguir enferma con los estados mentales, en depresión, en angustias, en afanes, en deseos incorrectos en sus vidas y nunca van a sentirse llenos con nada, hermano. La Biblia dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En Él solamente vamos a tener descanso ante toda circunstancia y situación. Cuando tú dices, esto ya yo no lo puedo llevar, yo agarro mejor el yugo de mi Señor, que es ligero y fácil de llevar, dice Mateo 11:29. Amén. Entonces, ¿qué más vienen a través de estas depresiones y estas angustias? Vienen enfermedades físicas. Hay gente que por la depresión trata de suicidarse, pero si fallan, quedan paralíticos, quedan parapléjicos, en fin. Puedes leer en tu casa Hechos 4 del 8, 4 al 8 para que vayamos cortando. Y todo esto, ¿sabes algo? Todo esto que yo les he dicho que Satanás lo hacía en el mundo y lo hace en el mundo, se le transmite a la siguiente generación. ¿A qué generación? A los que vienen creciendo. Por eso nosotros tanto les informamos y le decimos, traigan sus niños a la escuela dominical. Traigan sus niños para que sean entrenados con el evangelio, para que ellos puedan parar los desastres que en este mundo hay. Es la única manera, la única, no hay otro, créame lo que no hay, de detener los desastres de nuestros hijos, de esa próxima generación que se está levantando, para que le den continuidad a este evangelio y la otra generación, si Cristo no ha de venir, pues también se salven. Amén. Entonces, qué importante es poder transmitir esto. Y el sexto del 3 es Lucas 16, 19 al 31. ¿Qué le pasa a la gente sin Cristo? Ahí lo dice. Se mueren y van al infierno. Ese es su destino. O el cielo o el infierno. Aquí hay dos cosas en el mundo y en la tierra y en todo el universo. Dos cosas, dos caminos. El bueno y el malo, el cielo y el infierno. Escojan. Dios hoy les está presentando el cielo. Pero usted escoge, porque Dios no lo llamó a ser marioneta de él. Dios, a través del árbol de la ciencia y el mal, ese conocimiento que usted tiene es el que usted va a ejecutar. Usted está recibiendo palabra de Dios y no palabra de los hombres. Usted está recibiendo lo que Dios dice en el Evangelio para que usted escoja lo correcto. Y aún le estoy diciendo, órele a Él, hable con Él. Usted tiene acceso para orarle a Dios. Usted tiene acceso individual y personal para hablar con Dios y que sea Él dirigiéndolo y guiándolo en todo. Amén. Pero ore también con la palabra, porque en ella están respuestas eternas para la vida de nosotros. Amén. Conclusión. Si nosotros entendemos todo esto y lo llevamos a la oración, vamos a recibir la guía del Espíritu Santo. Podemos decir en el punto 1 de la conclusión que son respuestas espirituales. El punto 2, que al orar tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y el punto 3, quebranto las obras y torres de Satanás que se quieran levantar en mí. ¿Sabías que la torre es un lugar donde cuando tú lo colocas no se mueve, sino que le hacen simientes fuertes, como la palmera? La palmera está acá, vienen lluvias, vienen tempestad. ¿Y qué hace la palmera? Solo se mueve. Se mueve para donde el viento la lleve. Pero cuando sale el sol, hace así, mire, se para nuevamente. Así nosotros tenemos que ser, como esa torre de luz que lleva el Evangelio a toda criatura. Y desechar las torres de Satanás que se quieren implantar en nuestras vidas. Ya no tienen inicio en nuestra nueva naturaleza. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra.